Demografía. Según sus raíces, la palabra demografía significa dibujos o gráficos del pueblo. Ahora bien, en un análisis más profundo de la palabra, podríamos decir que su significado está directamente relacionado con toda aquella manifestación estadística y gráfica que se puede hacer de la población mundial, nacional, regional, municipal, entre otros. La demografía hace parte de los estudios geográficos, pero también hace parte de los estudios estadísticos. Veamos. Según lo trabajado en clase, sabemos que la demografía puede entenderse como una ciencia exacta cuando hablamos de los estudios estadísticos, es decir, de los datos que se expresan de forma numérica. Sin embargo, también hemos comprendido que otra forma de entender a la demografía es desde las ciencias humanas, en este caso la geografía en su rama geografía humana, es decir, el análisis a profundidad de los datos que previamente se han reflejado de manera estadística. Un ejemplo, hemos encontrado que hay 1 millón de migrantes mexicanos en los estados del sur de Estados Unidos. La cifra del millón corresponde a un análisis estadístico porque está siendo expresado de manera numérica. Ahora bien, cuando indagamos los motivos del por qué 1 millón de mexicanos se han trasladado a Estados Unidos, debemos revisar las condiciones humanas, sociales, geográficas, incluso históricas, desde las cuales se pueda sustentar este desplazamiento. Por ende, la demografía tiene una doble interpretación. Por un lado, como hemos dicho, numérica y por otro lado, social. En síntesis, la división conceptual de la demografía entendería que es una ciencia exacta que desde la estadística descriptiva presenta datos de la sociedad a nivel cuantitativo y que estos son agrupados y representados mediante gráficos de diferentes tipos. Y por otro lado tendríamos a la demografía como una ciencia social que desde la geografía humana y otras ciencias auxiliares como la historia, la economía y la política analizan los datos agrupados previamente expuestos de manera estadística e intentan justificar el comportamiento de la población respecto a diferentes situaciones. Teniendo en cuenta que la demografía estudia a profundidad la población, debemos clarificar que este estudio se hace mediante el análisis de indicadores. Los indicadores son una proporción numérica que es expresada a través de datos cuantitativos, pero que es analizada a partir de las diferentes realidades sociales de la población que se está analizando. Para este caso, hemos decidido ejemplificar con 3 indicadores. La tasa de natalidad, que es la cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes, la tasa de mortalidad, que es la cantidad de decesos o muertes por cada 1000 habitantes, y la tasa de morbilidad, que consiste en la cantidad de gente enferma. Todos estos datos son compilados a través de censos poblacionales y organizados de manera estadística y explicativa por entidades gubernamentales o privadas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que existen otros indicadores diferentes a los ya mencionados. Por ejemplo, podríamos hablar del indicador que mide la densidad de población, que lo estaremos observando más adelante, o del indicador que mide la cantidad de gente que ha decidido casarse o divorciarse, entre todas las demás mediciones que se puedan hacer de la población. Uno de los indicadores más destacados es la estructura. Este merece una explicación aparte y la vamos a basar en lo siguiente. Primero, en entender que consiste en características generales de la población, identificadas a partir de la cantidad total de gente que hay, la cantidad de gente por sexo y la cantidad de gente por rango de edad. Veamos. El primer tipo de estructura poblacional se conoce con el nombre de población progresiva. Estos datos son agrupados en una pirámide que recibe el mismo nombre y que muestran altas tasas de natalidad, es decir, gran cantidad de gente joven, altas tasas de mortalidad, es decir, la gente no suele vivir mucho, y una corta expectativa de vida, es decir, que al nacer los jóvenes no tienen una expectativa de vivir
más de determinada cantidad de tiempo. Las pirámides progresivas son características de países en subdesarrollo, es decir, de países que económicamente no son estables y que han presentado problemas para garantizar servicios básicos como la salud y la educación. En ese orden de ideas, al no tener la población salud y educación, las tasas de natalidad se disparan porque no existe un control natal, no existe la familia como un plan de vida, sino como un efecto del momento. Por eso las pirámides nos muestran estas cifras alarmantes de cantidad de gente joven que no es productiva laboralmente y de poca gente que está en capacidad de producir. Al haber poca gente en capacidad de producir, el país va a tener problemas económicos y por eso se consideran en subdesarrollo. Otro de los tipos de estructura poblacional recibe el nombre de estable, cuya manifestación gráfica es una pirámide con el mismo nombre. La población estable suele tener las características que ustedes pueden observar acá. Si se dan cuenta, entre los 0 y los 4 años y hasta aproximadamente los 60 años, la población presenta un número similar. Observemos el número 10.000 en el rango que se está indicando, 55 a 59. Bajemos el rango, bajemos otro, uno más, otro, otro. Si se fijan, no existe una gran alteración entre las cantidades de población en los diferentes rangos, por eso se presume que esta es estable. A diferencia de la pirámide progresiva, las pirámides estables muestran países altamente desarrollados a nivel educativo y a nivel de servicios, sean ellos, por ejemplo, la seguridad, la salud, entre otros. Los países estables han creado y constituido planes para crear familias de forma programada o lo que se conoce como planificación familiar. Los hijos no son resultados del momento ni de las casualidades, sino de un plan de vida, lo que le garantiza a las familias tener las posibilidades económicas y sociales para su manutención y sostenimiento en el tiempo. Finalmente, y como última estructura, podemos encontrar las pirámides de tipo regresivo. Estas pirámides tienen una característica curiosa, si se quiere, y es que las tasas de natalidad se han reducido al mínimo en relación con las demás expresiones de los rangos de edad. Si bien existe una alta expectativa de vida al nacer y las tasas de mortalidad no son altas, la gente suele morir de vieja y no enferma ni por la guerra, es curioso el hecho de que los jóvenes y en general las familias hayan decidido no tener hijos. Precisamente por eso, la pirámide muestra que la tasa de natalidad es sumamente inferior en relación con la tasa de población productiva. En el caso de Corea del Sur, que es el país que estamos observando, se puede ver que entre los 20 y los 65 años, o si se quiere un poco más, entre los 20 y los 70 años, encontramos el grueso de la población. Esta es la población que llamamos productiva, es decir, con capacidad laboral y que produce ingresos y no únicamente gastos. Por el contrario, vemos que la población infantil o la población joven entre los 0 y los 19 años es muy inferior en relación con la productiva, es decir, que se produce muchísimo más de lo que se gasta. Efectivamente, vamos a encontrar una Corea del Sur muy fortalecida económicamente, pero con una alerta que atender. Y es, si proyectamos en el tiempo esta constante de disminución poblacional, ¿qué ocurrirá con la población surcoreana en el futuro? ¿Seguirá existiendo Corea del Sur? ¿Seguirán existiendo los surcoreanos? ¿O es una población que, al menos en las proyecciones estadísticas, parece que va a desaparecer con el tiempo? En síntesis, respecto a la estructura, debemos tener claro que analiza la cantidad total de población. Analiza la cantidad total de población por sexo, es decir, masculino y femenino, y la divide en rangos de edad.
Esta información de la totalidad de la población, la totalidad por sexo y la totalidad por rango de edad es expresada en esta figura que se llama pirámide poblacional, cuyas tipologías son progresiva, regresiva y estable. Es importante hacer una aclaración. Las pirámides poblacionales únicamente tienen en cuenta el sexo biológico. Si habláramos de identidad de género o de expresiones diversas de la sexualidad, estas serían tenidas en cuenta en indicadores diferentes, más no en la estructura, ya que esta únicamente se refiere al sexo biológico al nacer. Otra temática importante a tener en cuenta está relacionada con la distribución de la población. La población puede distribuirse de múltiples formas. A veces encontramos que la dispersión es uniforme, es decir, se ha dispersado de manera geométrica en el territorio que habita. A veces se ve que la dispersión es aleatoria, es decir, hay lugares muy poblados, pero lugares sin poblar, y a veces se puede observar que está agrupada, es decir, concentrada en determinados lugares. Veamos una profundización sobre este tema. Tal y como se ha mencionado en clase, la distribución poblacional tiene unos factores que la condicionan. Esos factores corresponden a características físicas del territorio, es decir, a las formas del territorio. No va a haber gran distribución si la forma de la Tierra no es compatible con el hábitat humano, por ejemplo, en las faldas de un volcán, por ejemplo, en zonas de alta y riesgosa sismicidad, etc. Otro factor puede ser el factor humano, es decir, las condiciones políticas, económicas y sociales a las que se ve enfrentada la población. En el caso de la política, el tipo de gobierno; en el caso de la economía, si existe o no empleo; en el caso de la sociedad, si el lugar o las personas que habitan determinado sitio tienen problemas de violencia, de desplazamiento, entre otros. La distribución es analizada mediante el concepto de densidad de población. Para explicar este concepto trabajamos el ejemplo de Bogotá, cuyo territorio es bastante extenso, pero solamente una pequeña porción de él está poblado. Eso quiere decir que a pesar de que hay un territorio con determinadas características, la distribución de la población se ha agrupado específicamente en algunos lugares y ha dejado otros despoblados. Más adelante veremos un ejemplo para que lo recuerden. El tercer elemento a tener en cuenta son los movimientos migratorios, es decir, la población se distribuye porque pueden darse movimientos migratorios, como por ejemplo que la gente se vaya, emigrar, o que la gente llegue, inmigrar. Para ambos casos tenemos que pueden ser interiores cuando se dan dentro del mismo país y exteriores cuando se dan entre países. Un ejemplo de emigración puede ser: los estudiantes han decidido irse del lugar en el que estaban haciendo su investigación porque allí hay un fenómeno de violencia que no les permite continuar con su estudio. Un ejemplo de inmigración sería: muchos colombianos han llegado a vivir a España en búsqueda de una nueva oportunidad académica o laboral. El concepto de éxodo rural está directamente relacionado con la población que se desplaza del campo hacia la ciudad por diferentes fenómenos como los que ustedes analizaron en clase: la violencia, la falta de oportunidades, entre otros. Cabe la pregunta: ¿qué ocurre en las ciudades cuando se recibe volumen de población? ¿Qué debe hacer una ciudad si ha recibido permanentemente la llegada de población interna o externa? Esta es la introducción al tema de urbanización. Pensar en la forma en que deben crecer las ciudades para adaptarse a los diferentes fenómenos migratorios que, ya sea por causas físicas, ambientales o humanas, hacen que la población se desplace. Dicha situación puede ser analizada, por ejemplo, desde la distribución misma de la población en un territorio. Observemos Canadá. Es un país muy grande, el segundo más grande del mundo, pero la mayoría de su territorio no está poblado. Por el contrario, sus 35 millones de habitantes están concentrados únicamente en un pequeño porcentaje del territorio. Esto quiere decir que el fenómeno de densidad en las ciudades canadienses puede ser amplio a medida que pase el tiempo, porque a pesar de tener gran extensión, la población se encuentra agrupada por fenómenos físicos o ambientales, es decir, para escapar de ellos únicamente
en unas zonas determinadas. Espero que tengan muchísimo éxito en la presentación de su examen y que el material haya sido de ayuda.